Hola a todos, en el video del día de hoy veremos cómo organizar nuestros modelos por capas. Las capas nos ayudan a tener nuestros modelos muy bien organizados y nos permiten trabajar de una manera más cómoda cuando tenemos modelos con muchos elementos en la pantalla. El concepto de las capas no es algo nuevo. Muchos de los programas que como renderistas usamos día a día funcionan de la misma manera. AutoCAD, Photoshop, Illustrator y muchos otros programas más funcionan así. Para trabajar por capas en SketchUp vamos a necesitar tener a la mano dos barras de herramientas. La primera la encontramos en esta parte y se llama precisamente capas o layers para quien tenga su programa en inglés. Esta barra nos permite crear nuevas capas y también eliminar las que ya tenemos. Para eso nos sirve esta barra. La segunda barra de herramientas que vamos a necesitar es la barra de capas, pero la que está de este lado en el área de las barras de herramientas. Esta, a diferencia de esta, nos permite asignar la geometría que tenemos en nuestro espacio de trabajo a las capas que ya hemos creado. Vamos a ejemplificar esto con un caso práctico. Primero vamos a recordar que si no logramos ver alguna de estas dos barras de herramientas en nuestra área de trabajo, como lo vimos en uno de los primeros videos del curso, para activar la barra de herramientas de capas de este lado, lo vamos a hacer por medio de el menú ventana. Aquí podemos ver que tenemos capas con palomita. Si nosotros no pudiéramos ver esta zona o esta barra de herramientas de capas, significaría que tal vez no está activada de este lado. Y la barra de herramientas de capas de acá se activa, como podremos recordar, por medio del menú ver, opción barra de herramientas, y necesitamos tener en la opción capas o layers una palomita para que se nos muestre. Habiendo dicho esto, vamos a hacer rapidísimo un caso práctico para explicar cómo funcionan cada una de estas barras de herramientas. Vamos a crear aquí rapidísimo dos rectángulos. Vamos a imaginar que esta es la planta de una casa. Con la herramienta Offset, que ya la hemos analizado en un video anterior, voy a hacer una separación aquí para que esto me represente las paredes. Voy a seleccionar la geometría. Significa que tenemos una puerta. Si acaso, para que se entienda mejor, por medio de 3 clics, quito lo que va a representar el piso para que no nos lo seleccione. Esta geometría, doy clic derecho, hacer grupo iguales. Después, ahora sí, selecciono por medio de 2 clics el piso, doy clic derecho, hacer grupo. Y por último, ya tengo aquí, vamos a por ejemplo, esta geometría, mi piso, le voy a dar para que funcione y nuestro techo. Muy bien. Ahora, lo ideal, si queremos trabajar dentro de este modelo, sería que, por ejemplo, pudiéramos esconder el techo. Vamos a crear esta capa de layer 0, siempre viene por default. Es, de hecho, la capa que SketchUp considera como la capa por default. Esa capa nunca se va a poder eliminar, siempre va a estar ahí y nos sirve a que toda la geometría que creemos al momento de abrir SketchUp se vaya ahí, ¿sale? Entonces vamos a crear por medio de este botón de más una capa que se llame techo. Vamos a crear otra capa que se llame paredes y vamos a crear una última capa que se llame piso, ¿sale? Entonces, como les comenté en un principio, esta barra de herramientas nos permite crear capas, ¿sale? Para nosotros asignar la geometría que tenemos de este lado a alguna de las capas que ya tenemos acá, nos vamos a ayudar de la otra barra de herramientas. Para esto sirve. Aquí nos indica cuál es la capa en la que estamos trabajando actualmente. Si yo selecciono la geometría que corresponde al techo y le asigno la capa de techo, vemos cómo cada vez que seleccionemos ese elemento, nos va a indicar que está dentro de la capa de techo, ¿sale? Las paredes, por ejemplo, siguen en la capa 0
por eso nos aparece aquí capa 0, pero lo que tenemos que hacer es cambiarlo al layer de paredes. Y por último el piso lo ponemos también en la capa o en el layer de piso. Ahora, tenemos en esta barra de herramientas tenemos esta zona que dice visible o visible. Y lo que nos indica es que todo lo que tenga palomita es visible y lo que no tenga es invisible. Vamos a seleccionar o vamos a esconder más bien la capa de techo. Damos clic aquí y vemos cómo la capa de techo se nos esconde. Ya de esta forma podemos trabajar metiendo algunos elementos por aquí. No nos está estorbando el techo. Inclusive si en algún momento necesitamos esconder también las paredes, escondemos la capa de paredes y empezamos a trabajar de una forma aún más cómoda. ¿Sale? Así de fácil es como funciona el trabajo por capas en SketchUp. Aquí podemos apagar el piso si así lo deseamos y esas son las opciones que tenemos. ¿Qué pasa? Este circulito de aquí, este de aquí, es muy importante porque desde un principio nos indica que estamos, bueno, más bien la capa en la que estamos trabajando. Nosotros ahorita siempre hemos estado trabajando en la capa 0, pero ¿qué pasa si desde el principio yo quiero empezar a crear objetos en una capa determinada? Lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, crear la capa mobiliario y vamos a seleccionarla como la capa sobre la que estamos trabajando. Ahora, todo lo que yo empiece a crear desde cero, si ustedes se dan cuenta, se va a crear directamente en la capa de mobiliario. Ya no la tengo que cambiar ahí de una capa a otra. ¿Sale? Para eso nos sirve tener seleccionada como por default cualquiera de nuestras capas por medio de este circulito de acá. Si yo quiero que todo lo que empiece a crear se cree directamente en la capa de piso, selecciono la capa de piso y todo lo que empiece a crear va a estar automáticamente en la capa de piso. Es bien importante que tengan en cuenta que la capa que tenemos actualmente en uso no se puede esconder. Es la única que no se puede esconder. Todas las demás se pueden esconder, pero la que tenemos activa en ese momento no se puede esconder. ¿Sale? Me voy a regresar a trabajar en la capa 0, que es lo que normalmente hago. A mí me gusta, conforme voy creando geometría, irle asignando una capa diferente. Otra de las opciones que es muy interesante en las capas es que, por ejemplo, vemos aquí que a cada capa se le asigna un color diferente, pero sin embargo vemos que esos colores no se representan por ningún lado. Eso es porque es un tema de visualización. Si nosotros quisiéramos de pronto en un modelo identificar qué hay en cada capa, qué elementos están en qué capa, nosotros podemos dar un clic en este lado. Voy a separar un poquito. Lo que pasa es que tengo dos pantallas, entonces esta opción se me va a la segunda pantalla. Pero si la quito por un momento de aquí, esta barra, vemos como al dar clic en este icono nos salen tres opciones: seleccionar todo, purgar o mostrar color por capa. Si yo elijo la opción de mostrar color por capa, vemos cómo nos muestra los objetos con los colores de las capas que tenemos de este lado. De esta manera podemos identificar y corroborar que lo que queremos o los elementos que tenemos están en la capa correcta. ¿Sale? Aquí podemos ver cómo el mobiliario es morado, lo está mostrando en el color de la capa. Las paredes son esta especie de turquesa, nos lo muestra aquí. Entonces esta opción de Color by Layer o color por capa es muy útil al momento de verificar que todo esté dentro de la capa correcta.
Otra de las opciones que tuvimos oportunidad de ver de este lado es la de purgar. Purgar nos va a permitir tener todavía nuestro modelo más limpio y más organizado, ya que, por ejemplo, si yo eliminara estos dos elementos que le pertenecen a la capa de mobiliario y purgo mi dibujo, la opción de purgar nos va a eliminar todas las capas que no tienen ningún elemento. Aquí, por ejemplo, si yo le doy clic, vemos cómo desaparece la capa de mobiliario porque ya no tenía ningún elemento en uso y ya no tenía caso que la tuviéramos dentro de nuestras capas, ¿sale? Para eso nos va a servir, la opción de purga. Y seleccionar todo, simplemente nos selecciona todas las capas, ¿sale? Por último, vamos a ver cómo se comporta la eliminación de capas. Voy a prender aquí la capa de techo. Si yo quisiera, por ejemplo, eliminar la capa del techo por cualquier razón, la selecciono y le doy clic en este botón con el signo de menos y el programa me va a preguntar qué puedo hacer de entre tres opciones. La primera opción me dice que como esta capa que seleccioné de techo tiene elementos dentro de ella, me dice aquí que si mueve los elementos o los contenidos a la capa por default. Recordemos siempre que la capa por default va a ser layer 0. Eso ya lo mencionamos al principio. Me pregunta si quiero que mueva todo el contenido a la capa que tenemos seleccionada actualmente. Recuerden que la capa que tenemos seleccionada actualmente es la capa que seleccionamos por medio de este botón. Por ejemplo, si yo tuviera seleccionada paredes y quisiera eliminar la capa de techo, aquí tendría la opción de mover el contenido a la capa actual y la capa actual vendría siendo paredes. O nos da la opción de simple y sencillamente eliminar el contenido de la capa. Si doy clic aquí en OK, vemos cómo me elimina la capa junto con su contenido. Control Z para regresar. Si por ejemplo la elimino y pido que todo se me pase a la capa actual, doy clic en OK. No se elimina el contenido, pero el contenido ahora ya pertenece a paredes, que viene siendo la capa actual. Doy Control Z para regresar. Nuevamente selecciono la capa de techo, intento eliminarla, pero esta vez le digo que me lo pase a la capa por default. Doy clic en OK y vemos cómo no se borra el contenido, pero ya pertenece a la capa 0, que es la capa por default. ¿Sale? De esta forma es como funcionan las capas en SketchUp. Les hago una cordial invitación para que se suscriban al canal y no dejen de perderse estos videos. Si tienen cualquier duda, déjenmela en los comentarios y la responderé a la brevedad. Esto ha sido todo por hoy, espero que la información les haya sido de mucha ayuda. Se despide Richo, nos vemos en el próximo video.